Cuando empecé a estudiar piano, siempre me llamó la atención que algunos pianistas podían tomar una partitura y tocarla fluidamente de principio a fin, sin haberla estudiado con anticipación. Pensé en ese momento que esto se debía a que tenían muchos años tocando o a que tenían mucho tiempo practicando la lectura y yo recién estaba empezando. Sin embargo, después me di cuenta que además de la práctica, hay técnicas que ayudan a desarrollar este tipo de lectura. Soy Isa, soy profesora de piano y en este video vamos a hablar sobre la lectura a primera vista. La lectura a primera vista es cuando puedes tomar una partitura y sin haberla estudiado con anticipación, leerla bastante fluido de principio a fin. Y para esto, además de la práctica en la lectura, por supuesto, y los años de estudio en el instrumento, también hay algunos consejos que te pueden ayudar. El primer consejo es tratar de tocar leyendo sin ver el teclado. Usualmente cuando estamos aprendiendo una pieza, estamos con la mirada en la partitura y después volvemos a ver al piano para poder encontrar las notas que necesitamos tocar. En la lectura a primera vista, algo fundamental es no dejar de ver la partitura, porque siempre tienes que ir pensando en lo que va adelante, para poder tener una lectura fluida. Por lo tanto, el poder reconocer dónde están las teclas en el piano sin tener que verlas es de suma importancia. Lo que debes hacer es poder reconocer dónde están las teclas en el piano sin ver el piano. Para esto nos vamos a guiar con los grupos de teclas negras. Vas a tratar de tocar y sentir dónde está el grupo de 2 teclas negras y el grupo de 3 teclas negras. Esto lo hacemos sintiendo los espacios que hay entre los grupos. Por ejemplo, aquí toco 3 teclas negras y siento un espacio y otro espacio. Esto me asegura que es el grupo de 3 teclas negras. Y aquí siento el grupo de 2 teclas negras. Espacio, espacio, 2 teclas únicamente. Una vez que podemos sentir dónde están los grupos de 2 y de 3, vamos a reconocer que en el grupo de 2 teclas negras tengo la tecla Do, la tecla Re y la tecla Mi. Recuerdo que la tecla Re está entre las 2 teclas negras, el Do está hacia la izquierda y el Mi hacia la derecha. En el grupo de 3 teclas negras voy a recordar que en los extremos tengo el Fa y el Si y al centro voy a tener el Sol y el La. Una vez que puedo reconocer esto sin estar viendo el teclado, voy a tratar de hacer ejercicios leyendo sin voltear a ver el teclado, únicamente viendo la partitura. Otro aspecto que nos va a ayudar mucho en la lectura a primera vista va a ser el sistema de lectura por intervalos. Si aún no estás muy familiarizado con este tipo de lectura, te dejo por acá y en la caja de descripción el enlace a un video donde te explico este tipo de lectura. Básicamente, la lectura por intervalos es en la que podemos identificar el intervalo en el pentagrama y trasladarla al teclado. Por ejemplo, si vemos un pasaje que solamente tiene notas en líneas y espacios consecutivas, vamos a saber que es un pasaje que está en segundas. Por lo tanto, en el piano lo vamos a tocar una nota contigua a la otra. Este tipo de lectura te va a ayudar mucho cuando estás trabajando, por ejemplo, con acordes. Los acordes es cuando tenemos varias notas que se tocan de forma simultánea. Si estas están muy hacia arriba en el pentagrama con líneas adicionales y podemos ver que todas están en línea, podemos saber que esas notas van a estar en terceras. Por lo tanto, si logras reconocer una de las notas, las otras va a ser muchísimo más fácil tocarlas, porque ya vas a saber que están en terceras. Por ejemplo, si ves esta nota Do, vas a saber que las siguientes 2 notas están en terceras y que vas a tener que tocar entonces Mi y Sol. Reconocer este acorde de esta forma es mucho más fácil que pensar qué nota tiene 2 líneas adicionales, 3 líneas adicionales y 4 líneas adicionales.
Además, este tipo de lectura te va a servir tanto para la clave de sol como para la clave de fa. Por ejemplo, si tienes muchas líneas adicionales en la parte de abajo de la clave de fa, teniendo alguna guía, como por ejemplo que la primera línea adicional abajo es mi, entonces puedes reconocer más rápidamente cuáles son las siguientes notas que están hacia abajo, si están en terceras, en cuartas o en quintas. Y otro aspecto muy importante de la lectura a primera vista es que siempre mantengas un pulso estable y una cuenta constante en tu mente. En muchas ocasiones pasa que vamos tocando, nos equivocamos en alguna nota y nos devolvemos a corregirla. En la lectura a primera vista, la idea es que la pieza suene lo más fluida posible. Por eso, lo ideal es no estarnos devolviendo para corregir notas. Si te equivocas en alguna nota, no pasa nada, sigue adelante y mantén siempre el pulso y la cuenta constante por si te equivocaste en alguna nota, no se alteren los tiempos de cada compás y continúes en la siguiente nota tratando de tocarla correctamente y que el error que tuviste no afecte el resto de la pieza. Por ejemplo, hagamos este ejercicio que está en segundas. Lo primero, recuerda que siempre es revisar la armadura de la pieza y la métrica de la pieza. Este ejercicio está en do mayor, por lo que no tenemos ninguna alteración, y su métrica es 4/4, por lo que vamos a contar 4 tiempos en cada compás. Ubicamos primero las notas iniciales. Nos dice que nuestro dedo 2 de la mano izquierda va a estar en la nota sol y nuestro dedo 1 de la derecha en la nota do. Y de ahí no volvemos a ver el teclado. Vamos a tratar de tocarlo pensando en los intervalos. Tocamos el do, luego tenemos una segunda arriba, por lo tanto es el dedo que le sigue. El sol que teníamos en el 2, una segunda abajo, segunda arriba otra vez, do nuevamente, repetimos el do, segunda arriba, sol, segunda abajo y sol nuevamente para terminar. Recuerda hacerlo contando. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo para un nuevo ejercicio? Este ejercicio también está en do mayor, no tenemos ninguna alteración y está en 4/4, por lo tanto también vamos a contar hasta 4. Si quieres, puedes empezar a trabajar lo de no ver el teclado y encontrar las notas. Entonces, para encontrar ese sol de mano derecha, voy a ubicar primero el grupo de 3 teclas negras. Sé que el sol está entre la primera y la segunda tecla negra. Ahí voy a colocar mi dedo 5. Y para la mano izquierda voy a buscar el grupo de 2 teclas negras y después el grupo de 3 teclas negras. Y sé que en ese grupo de 3, la primera tecla blanca va a ser el fa de la clave. Ya tengo lista mi mano. ¿Listos para empezar? Contamos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quinta abajo. 1, 2, 3, 4. Quinta arriba. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Siempre voy tratando de leer hacia adelante. Cuando tengo blancas, leo el compás que sigue mientras espero los 2 tiempos para estar lista y tocar lo que sigue. Espero estos consejos te ayuden a seguir desarrollando tu lectura a primera vista. Si tienes alguna duda o algún comentario, me lo puedes dejar acá abajo y recuerda que si te ha gustado este video y te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte para seguirnos viendo en nuevos videos. ¡Chao!